listo para ir presentando a nuestro móvil, porque Claro que también sí. recorre la información, está desde las calles, permanentemente informándonos. Y hoy vamos a ver por dónde anda, porque hoy es un día especial para él también, porque en realidad nació también mamando, ¿no? Lo que nosotros hemos seguramente desde la cuna tenido también, que es la radio. La radio que tiene ese misticismo, que tiene ese no sé qué, ¿no? La radio es pasión también, Totalmente, genera pasión, totalmente. Uno creo que que es otra nace cosa con distinta a eso. la televisión. Totalmente distinto, totalmente distinto. El tema de la radio es esa cuestión de estar detrás, ese anonimato, es ese usar la imaginación más que otras cosas. Y bueno, hoy es un día muy especial porque es el Día Nacional de la Radio. Claro, Día Nacional de la Radio. y uno recuerda de chico, digo, el caso nuestro, por ahí los radioteatros que se hacían, que escuchaban nuestros abuelos, pero después también vino la modernidad en la radio. Y Diego es parte de la radio. Diego es un heredero también de la radio. ¿O no me va a decir que usted no nació con la radio y con el parlante al lado también más grande? Era un Que sí, era parlante el que parlante también nos más grande. retaba de vez en De cuando. circuito cerrado, De vez en muchas cuando nos veces. retaba ese parlante. Diego, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen mediodía. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Así es, sí, como ustedes lo dicen, hemos crecido con la radio desde chicos, desde la casa y dentro de la radio también, dentro de la emisora. Aprendimos mucho hasta el día de hoy, pero bueno, yo creo que con el que quieren hablar es con el principal protagonista, en este caso, con mi padre, con Ismael Domínguez, así que ya los está escuchando y los dejo con él para el saludo en este Día de la Nacional de la Radio. Bueno, como le dijimos, una ¡Ay, leyenda, ya lo qué pusimos de leyenda, así leyenda! que ya lo jubilamos, ya. Leyenda de Brinkman y de la radiofonía. Después se va a animar a preguntarle algo a Diego también, porque está bueno que le pregunte algo. Sí, Lo vio crecer. vamos a confesar que le Él lo daba vio así como crecer un a Diego y poquito. Diego vio Sí, le lo que era le el daba como un trabajo poquito de de su cosita a padre. Diego cuando elegimos el móvil. Hoy es con esta leyenda con la cual tuve el placer de trabajar. Claro. Así que lo saludamos a Ismael Gustavo Domínguez, el Nuno Mayor. Hola Ismael, Hola. ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes ahí en estudios? A todos, muy, pero muy buen mediodía. Y bueno, aquí estamos, sí, transcurriendo este día donde hemos charlado, hoy no me he movido mucho del negocio, pero estando ahí en el banco, algunos muchachos conocidos, exfutbolistas, me cargaban, me decían, che, hoy es el día de la radio, cantame un gol. Ahí tengo un cliente que viene y siempre dice, en vez de cantar un número, cantame un gol y qué sé yo. Esas cosas. Sí, ¿Cuántos años de radio, realmente Ismael? 33. 33 años y unos meses y ya llevamos casi 7 retirados. Bueno, retirado, a ver, Sí. no sé si coincidís Mira, conmigo, fíjate Ismael. vos que por algo, perdona, ¿no? Sí, Lo llevo bien contadito, no se me olvida porque lamentablemente es una anécdota en estos momentos. Se me junta justo con un periodo de enfermedad que yo cursé y que si no se hubiese dado ese cierre, como se dio ese momento, el dejo de la radio, me hubiera costado después por la enfermedad. Pero bueno, porque son 7 años que pasé ese episodio medio jodidito de salud, justo cuando ya hacía un tiempito que dejé la radio. No, muchos me preguntaban, che, ¿es por eso? No, nada que ver. Simplemente que por eso no me puedo olvidar nunca. Dejé la bueno, radio y me pasó ese problema físico. afortunadamente ya estás bien y eso ha pasado, pero Sí, digo, vos decís me es retiré. historia. Uno, a ver si coincidís conmigo, Ismael. Te puedo tutear, ¿no? Sí, por favor. Y esto lo cuento como anecdótico, porque siempre Ismael que nos hemos encontrado siempre, me decía, ¿cómo le va licenciado? ¿Cómo anda licenciado? Y en realidad ese trato siempre lo tuvo conmigo, por eso yo digo, lo puedo tutear, ¿no? Pero al margen de eso, Sí. lo que quiero preguntarte a ver si coincidís conmigo, uno nunca se retira de la radio, porque entiendo y creo que es una pasión. ¿Para vos también es una pasión la radio? Sí.
lo fue, por supuesto, lo fue antes cuando uno empezó a descubrir todo esto sin haber ninguna posibilidad de un medio acá en Brickman. Simplemente sabíamos, por el hecho de que yo tenía otros compañeros que después fueron compañeros de radio, de que Raúl Poceto estaba estudiando, de periodista, todo por allá, y por ahí una vez me parece que uno de sus hermanos me dijo, vos sabés que Raúl se va a recibir y va a poner una radio acá en Brickman, pero en ese, bueno, a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Yo era de escuchar radio, especialmente el deporte, por lógico, ¿no? ¿Qué Fútbol radio? los sábados por la tarde. ¿A Muñoz? Y Radio Rivadavia por la tarde, los sábados, Claro. el fútbol de la B, que ahora es Metropolitana, antes era fútbol de la B completo. Sí. Y después los domingos, obviamente, pero eran más, que es lo más lindo en aquella época, porque todos los partidos se jugaban a las 3:30 de la tarde, en vez de ahora tener partidos diseminados durante todo el fin de semana. Pero bueno, son tiempos que transcurren. Y en eso sí, me gustaba mucho, también escuchaba las carreras de auto, decís yo, y después, lógicamente, estando trabajando en la radio, tenías que involucrarte con todo, como me pasó cuando yo relataba. Si Claro. relataba tenis, yo creo que no dejé deporte sin relatar. Es así, Ismael. ¿Te acordás Sí. de la primera vez que empezó todo esto? O sea, ¿cómo arrancó? ¿Raúl te convocó, te habló y ahí arrancamos? ¿Cómo fue? Claro, Raúl nos convoca a Mario Ferrero, a mí que andábamos más en el fútbol y el Negrito Utrera que a lo mejor iba por la calle e inventaba una publicidad y solo hacía el locutor o en su casa. Él le gustaba la locución, Claro, él siempre le claro. gustaba la locución. Y siempre, a Así ver, que bueno, y ahí empezamos. Hasta Sí, fuimos un poco los constructores de aquel estudio que existió en el A eso comienzo, iba. acá al lado de lo que era del bar, ahí que ahora ya A está eso la iba. IPF, ¿no? Pero Claro, porque llegó sí, alguien que venía recibido, recién recibido. Ustedes que podía traer el conocimiento de haber hecho una carrera de periodismo, pero ustedes traían las ganas, la pasión que estamos hablando, el hacer. Esa conjunción hizo que tal vez tengan que hasta usar el martillo para construir el estudio, ¿no? sí, porque ahí todos dábamos una mano, obviamente estaban los que encabezaban en realizar todo eso, el diseño, me acuerdo, era Juan Chiposeto, que él ya también tenía su título tenía su título de ingeniero, bueno, entonces eran los que diagramaban un poco todo lo que tenía que hacer, qué sé yo, la gente que armaba, ¿no? Con madera, con todos los divisores y todo lo demás. A todo esto nosotros habíamos hecho ya casi un año y pico de escuela sin pensar, ¿no? Sin pensar cuando relatábamos en las canchas de fútbol, Sí. relatábamos, grabábamos en definitiva. Fíjate vos que el hobby era grabar el partido, de arriba de los vestuarios, todo esto ya hemos contado muchas veces o nos habrán visto. Arriba de los vestuarios grabábamos el partido. Después, ¿qué pasaba? El tercer tiempo en el rugby, ¿no? Pero los muchachos, viste, como todos los futbolistas, se juntaban ahí en el club, el salamín frío que había sobrado de la cancha, se Sí. juntaba todo ahí, se picaba. Obviamente, si había victoria por medio, era mucho más saludable. Y bueno, ¿y qué hacían los jugadores? Nos esperaban a nosotros, llegábamos con el grabador y escuchaban un rato el partido, o bueno, se adelantaba la cinta para escuchar el gol, y así, bueno, ese Diste en fue el el clavo. hobby, que íbamos La matando el cinta. hobby con eso. La cinta. Y sí, Era grabar teníamos, con... sí, yo decir ese, no, la cinta la empleamos después. Yo me había agenciado acá a la par, Andrea a lo mejor obviamente se recordará, estaba Sí. Casafrola, Claro que y sí. Tiene eran un muchos años, poco, Andrea, por eso. Sí. claro, entonces Ese- eran un poco las novedades que salían. Todo lo que era audio, o un grabador, o una Sí. radio. Bueno, don Mario Frola después fue el propulsor de la televisión, pero de los televisores. Entonces yo había visto un aparato y bueno, lo compré y eso servía. Ya más o menos usábamos cassette
cassette en ese tiempo. Claro, Sí, claro. Así los que bueno. cassettes. Sí, ¿Cuántas veces sí, los estabas cassettes. haciendo una nota y se te trababa, porque nosotros lo hemos Ay, usado, se te trababa la tragaba cinta del cassette y cinta. empezaba a salir para A afuera? usar la lapicerita. Pero Después qué para volver. bronca, te cortaba toda la nota. Sí, ya. Quedaba arruinado, quedaba arruinado. Bueno, Sí. bueno, eso todas anécdotas. Y después, bueno, nos encaminamos con la radio y fueron 33 años bárbaros. Yo siempre le comento a Diego, a familiares, muchas veces, o casualmente así charlando, ¿no?, con mi familia, mi señora, cuántas veces que si yo estaba en una fiesta un domingo, una reunión familiar, suponete, y bueno, ya estaba concientizado que iba casi hasta sin el postre, porque se almorzaba, si era medio familiar, se adecuaba el horario a A vos. Domínguez, que Sí, tenía que ir a Claro. trabajar a la radio. sí. Entonces, más o menos a la hora del postre ya me iba, pero a lo mejor me lo llevaba a la cancha el postre, qué sé yo, no sé, es ¿Y para cuántas simplemente fiestas no graficarte, tuviste? pero uno, Ismael, ¿y ¿cuántas cuántas veces fiestas no no tuve? tuviste? Sí, Porque si ¿y ibas cuántas fiestas no a tuve? transmitir a otro lado, o si, por ejemplo, hacías el motociclismo, te tenías que ir a lo mejor un día antes, Todo porque el día. corrían en Formosa Y o era todo todo el el día. día. Claro, y no estabas. Y el motociclismo de acuerdo a los horarios, si era para el lado de San Guillermo, colectivo a las 8 de la mañana, que Claro. pasaba para San Ahora, Guillermo, después no había más. claro, Ah, pero Ismael, yo creo que hay una sí, cosa que todos los que trabajamos en radio lo sentimos así, me parece que vos también, que no importaba, o sea, que no dolía el hecho de, bueno, qué sé yo, en mi caso, los picnics de la primavera, por ejemplo, que iba todo el curso, yo estaba trabajando en la radio, pero no sí, dolían ese tipo de cosas, porque uno lo hacía con todo el amor del mundo, con toda la pasión del mundo, Lo ¿no? tenías presente, sí. pero bueno, creo que lo otro, la pasión era más fuerte y por eso ibas a ese lugar con gusto o ibas a trabajar con gusto, ¿no? Sí, eso sí. Uno se preparaba en la semana. Yo, por ejemplo, que relataba, quizás ya terminaba el partido el día domingo, lunes todos los comentarios y todo lo demás. En ese tiempo todavía no se hacía televisión, por ejemplo. Y después de mitad semana en adelante, sabía, por ejemplo, que venía a jugar, que jugaba Centro Social con Porteña, entonces ya empezaba a hilvanar un poco, conocer la formación de Porteña, los jugadores, inclusive, ¿por qué no? En la siesta del sábado ya ibas pensando las palabras de apertura de la transmisión y así, ¿no? Sí, era una cosa. Es Y parte de la yo vida. cuento también otra anécdota, que precisamente con tapitas de cerveza o gaseosa armaba un partido. Era yo solo, ¿no? Coca-Cola, perdón por la marca, la gaseosa Te la vamos a contra cobrar, la ¿eh? otra, y así, bueno, sí. Entonces yo me armaba un partido con chapita, así que las pateaba por un lado para el otro mientras iba practicando un relato. Y esa era la pasión que tenía y eso me llevó a lo que hice. Es un buen consejo para las futuras generaciones ese, ¿eh? No, Muy no. buen Sí, consejo. No pueden hacer, ahora lo hacen con la tablet o lo hacen con la Play, no con las tapitas, pero sí, bueno, es otro tema ahora. Ahora, te quería preguntar, Ismael, ¿tenías un referente cuando arrancaste con esto del relato durante tu carrera? ¿Tuviste algún referente? Porque viste que siempre uno por ahí mira o trata de ver como, no sé, te digo, en aquella sí. época, cómo relataba Vos sabés, Muñoz, Víctor Claro. Hugo, uh-huh. o aquí Y en la sí, zona también, ¿no? sí, por ejemplo, sí, Muñoz, porque vos ponía una radio que escuchaba Radio Rivadavia y era Muñoz en ese Claro. tiempo, porque en realidad era la radio potente que se alcanzaba en el país. Claro. Quizás estaba Continental, estaban otros no, en ese tiempo Radio El Mundo podría haber sido, pero bueno, quien tenía todos los mejores relatores y comentaristas era Rivadavia, cada cual en su rubro, Claro. deporte, es decir, La en oral tenis, deportiva. en boxeo, claro, cada cual tenía su rubro. Pero yo me guiaba mucho, pero también escuchaba, ¿no? Las radios Santa Fe, escuchaba mucho también Córdoba, y siempre sacaba algunas palabras de esos relatores, alguna frase, y después la implementaba alguna propia también. Claro. Tengo también un oyente, porque sus hijos todavía juegan al fútbol, y me decía,
¿qué quisiste decir con esto? Que bueno, yo, vez pasada me encuentro, ¿te acordás del chico Sueldo que trabajaba en el que jugó en San Jorge después? Sí. Bueno, y andaban otro muchacho y nos encontramos, Domínguez, ¿qué tal? Che, vos sabés que me acuerdo de este. Claro, era un partido clásico con el Centro Social. Hay una pelota esa tipo, este, eh, a lo mejor se ofende a alguno, pero como aquella del Piti Martínez frente a Boca, viste, que se va uno solo Sí, y ¿dónde va a terminar en gol? No hay otra. no hay Y otro. bueno, yo le dije sueldo y aguinaldo, gol, sueldo y aguinaldo. Y él le quedó esa frase cuando escuchaba el gol, dice, me había puesto sueldo y aguinaldo. Bueno, cosas que uno inventaba en el momento En de el darse, momento. ¿no? Ismael, ¿y hoy seguís escuchando radio? ¿Sigue siendo tu pasión escuchar la radio? ¿Sos crítico a la hora de escuchar radio? Sí, sí, escucho radio. ¿Vos me hablás de continuamente o radio en deporte? No, no, lo que escuches. Si hoy Bueno, la radio por sigue ejemplo, siendo se parte de tu reanudó vida. el fin de semana, el fin de semana se reanudó el fútbol acá. Yo escucho uno, el otro, por ahí. Voy cambiando, pero normalmente escucho la radio local. Y en el ámbito nacional, como está la televisión, sí, me gusta a veces escuchar. Si estoy acá trabajando y hay fútbol, escucho fútbol, pero no, normalmente escucho Cadena 3 con el deporte o el programa a la tarde para entretenerme. Y por la mañana, soy sincero, sigo con mi corazoncito y lo escuchamos al Flaco Dota por Universal Claro. durante la semana, ¿no? Bueno. Bueno. Todos hemos pasado por Son ese. Sí, costumbres por que uno esos tiene y compañeros. que son respetables, Sí, por sí. supuesto. Ahora, vamos a retroceder en el tiempo. Y te tocó a vos una época en la cual por allí eras referente aquí en Brinkmann, y era una época en la cual también se seguía mucho a los equipos. Iba mucha gente a la cancha, mucha gente que escuchaba radio, pero también había radios que cubrían. Y te ha tocado una época, por ejemplo, en la cual estaba Radio Morteros, o Radio Centro Morteros, en el cual era la radio referente, pero Claro, por el hecho de que estaba al aire. claro, que estaba al aire y ustedes eran en circuito cerrado. Pero Exacto. siempre existió, Ismael, uno lo ha compartido en las canchas, más allá de eso, de cada uno estar en lo suyo, existió una muy buena relación entre quienes Sí, iban a hacer ese trabajo, ¿no? sí, sí, quizás yo siempre lo mencioné al querido Roberto Tito Velo, porque quizás podríamos decir que él fue un poco también el impulsor para que yo comenzara a tener contacto con el micrófono, porque yo en ese tiempo todavía no existía Radio Universal. Y un domingo Tito estaba en una cobertura acá en Brickman, y charlando así, ya terminada la jornada, cuando vos estás un poco relajado, yo lo conocía, charlamos así, y me dice, no que sé, no quería anotarte como corresponsal de Radio Mortero, dice, Brunón está buscando a alguien aquí en Brima, dice, porque a veces nosotros no podemos venir. Bueno, y ahí no fue mucho tiempo, habrá sido un año y algo, fui corresponsal, y ahí podíamos decir que Tito, siempre eso lo recuerdo bien, fue un poco el que no el que me introdujo también en esto de tener contacto ya con el micrófono. Y como vos decías, la amistad por más que vos escuchabas después por aire en las competencias, podemos decir, cuando ya apareció Radio Suardi, San Guillermo tenía lo suyo para otro sector, pero bueno, no, siempre vos cuando llegaba a una cancha, al menos era así, vos necesitabas la formación, si el otro ya había llegado un rato antes y la tenía, te pasaba la formación, nadie ocultaba ni privaba nada, ¿no? El que podía darte una mano, por ahí también tenía algún problema técnico, ¿por qué no? Y bueno, a lo mejor el corresponsal que solamente estaba sentadito en una mesa, trataba de darte una mano para que vos pudieras hacer tu trabajo, así que en ese caso, realmente quedó también, aparte de eso, quedó mucha amistad con todos esos muchachos que han sido también hombres de radio y lo siguen siendo algunos. Claro. Hablaste, sí, no, quería preguntarle esto, ¿no? Porque Sí. hablaste de subir a los vestuarios, de transmitir en una mesita, que lo hemos hecho todo, arriba un acoplado también, ¿por qué no? Y te voy a preguntar lo siguiente, ¿alguna vez te tocó que de alguna cancha tuviste que salir corriendo porque gritaste un gol más fuerte de un equipo de Brinkmann que del local?
No, yo he pasado, no de problemas, no, por favor, en las dos instituciones yo siempre traté de ser de todo equilibrado. Por ejemplo, o si no, y siempre había algunas críticas porque decían que yo cantaba mejor los goles del centro que de San Jorge, por ejemplo. Y una vez había un muchacho que todavía anda acá en Brinkman pero bueno, fíjate vos, estaba un poco tomado ese día el hombre y me dice, en vez de transmitir acá en Brinkman, ¿por qué no te va a transmitir a Buenos Aires? Me dice, calculo que me gustaría ir a Buenos Aires, pero no sé por qué me dijo eso, ¿no? Pero no puedo. Me golpeaba la cabina y me dice, ¿por qué no te va a transmitir a Buenos Aires? Pero no, sí, siempre, pero después se fueron limando esas asperezas y bueno, uno lo hacía, trataba de hacerlo más profesional, profundo, más allá que tenía una identificación de un color, pero tampoco lo hacía extremadamente o agrede, ¿no? No, siempre lo atendieron bien. En todas las canchas te atienden bien. Ahora, pero decime la verdad. ¿Se justificaba ir al fútbol de las colonias a las 2 de la tarde a transmitir, cuando era el fútbol de las colonias a las 2 de la tarde? Porque ¿a dónde te iban a dar chorizo en grasa? ¿A dónde ibas a comer todo lo que comías? No, vos sabés que nosotros por contratación que había hecho Colonia Viñó, en ese tiempo había mucha competencia para esta zona de esta era la zona sur, era la de la colonia, ¿no? Claro, la teníamos al revés de la regional. Y bueno, me hablaron los muchachos de Viñón cómo podía ser, dice, porque Radio Tal van a siempre a transmitir a otro lado y acá Viñón, y fue la época de oro de Viñón, ¿no? Con los hermanos Cerati, el Bayo Poseto, todo eso, ¿no? Campeones y campeones. Bueno, y entonces le digo, mire, vayan y hablen con Poseto, arreglen. Y arreglaron, 2 años seguimos la campaña, y eso fue también otra cosa que marcó en los 33 años que tuve de radio. Realmente fueron años espectaculares, 2 años espectaculares, eso de las colonias, que después cuando dejamos la extrañaba un poco con mi hijo, sabía, ya él manejaba, así que nos íbamos por lo menos hasta Viñón a ver partidos, pero fueron bárbaros. Yo me acuerdo del un cruce que hizo Viñón con, bueno, allá ya está en Santiago del Estero, ¿cómo es? Con la Alpina. Con la Alpina, donde estaban los Menenel, creo que eran los hermanos, uno era presidente. Eso era River de McKinley. Sí, es River de McKinley, claro. Eso, River de McKinley. Realmente, porque conocíamos acá, por supuesto, los de la zona de acá, San Pedro, Vicha, todo lo demás. Claro. Pero cuando hicimos ese cruce de zona con esa gente, además la amistad que habíamos hecho, después se perdió, ¿no? Un poquito la amistad, pero como decís vos, la atención que tuvieron para con nosotros durante todo el día, nos dieron la línea, nos prestaron la línea para transmitir, todo lo demás, pero no, el fútbol de las colonias era una cosa, aparte de la gente que iba, vos a lo mejor te ibas a transmitir a la tarde un partido de la regional con, no sé, 70, 80 personas, porque era un partido a lo mejor que no convocaba, pero te encontrabas con el fútbol de las colonias con una cantidad de gente que impresionante. 500, 600 personas. Claro. Sí, increíble. Ismael, esto, bueno, obviamente podríamos estar horas hablando con vos, pero... pero ahora me quedó una cosa. El hijo dice, ya mi hijo manejaba y me acompañaba. El hijo manejaba y iba a comer choripán en la colonia. También, eso iba a ser el hijo. También. Tenía mucha amistad. No podemos dejar de tocar un tema que también lo era todo el mismo paquete. Claro, exacto. Que bueno, Ismael nombró un montón de veces la palabra amistad y ese también fue uno de sus logros, que fueron las transmisiones del torneo Amistad, todos los años desde el comienzo, ¿no? Sí. Yo tuve, por suerte hasta aquí, en todos los torneos Amistad, como siempre dentro de la prensa, porque una vez que después se hizo el conjunto de radio y televisión, Radio Solo, pero en realidad sí, nacimos también lo vimos nacer al torneo Amistad, de aquella primera, nunca le faltó lluvia, por ejemplo, siempre cuando hablábamos con Pelusa Esqueveno, es el tema. Yo creo que el primer año fue el año que más llovió, además, o quizá los otros años llovió también, pero había más estructura. Cuando empezó la Amistad de Oro en el actual polideportivo, solamente estaban la estructura de las cabinas, de las tribunas, las futuras
tribuna porque solo tenía algunas cosas, no estaba techada, es decir, no había nada. Así que nos bancamos, fíjate vos, con dos muchachos que ya no lo están acá, ya no nos acompañan en la vida terrenal, Cacho Teve y Pedro Faría, que eran los árbitros de aquella vez. La llovida el agua que nos tuvimos que aguantar, pero bueno, así fue la primera edición y por suerte hasta que se jugó la amistad estuvimos. Ismael, placer enorme, no vamos a seguir, podemos hablar tanto tiempo. Hay que hacer un programa. Sí, no, ya se lo hizo Pablo. Pablo ya lo hizo en Territorio Deportivo, le hizo la historia, Ismael ya. Sí. Así que, sí, bueno, sí. Ya es saludarte y tomarte como referente y en nombre tuyo saludar a todos los colegas, a todos aquellos que aman esta pasión de la radio o que hacen de la radio su forma de vida, pero más que forma de vida también una forma de ser, ¿no? Así que saludarte a vos y bueno, seguir hacia adelante siempre y la pasión que nos une seguramente no se va a extinguir. Me gustaría que Diego diga algo. Que haga el cierre del móvil, Diego. Que le pregunte, ¿qué le quiso preguntar alguna vez a su padre? Sí, yo simplemente agradecerle a ustedes por esta nota, agradecerle a todos los que siempre estuvieron cuando los necesitábamos en el caso de la radio, y también siempre otra frase que yo alguna vez también se la habré comentado a Andrea, que la radio me permitió conocer muchas figuras del deporte y no deporte, de la farándula, porque si bien no andamos en la farándula, pero bueno, aprovechamos que estaban en la radio y ahí conocimos muchísima gente. Y otra cosa que también nos marcó dentro de estos 33 años fue aquella cobertura de la Buenos Aires-Caracas que hicimos, cuando estuvo Kiko Riera y toda la gente que lo acompañó, ya el recordado Carlito Martino, la gente que fuimos en esa delegación, la Maratón Adidas y todo en Buenos Aires, así que también fue, y conocernos con esa gente guerrera. Por ejemplo, lo máximo que conocí en esa oportunidad fue Jean-Claude Regazzoni, y como era un hombre que manejaba muy bien el español, también habíamos hecho nota. Recuerdo un saludo de Regazzoni en ese tiempo para el ya también recordado Lole Reutemann, que a su vez era gobernador de la provincia de Santa Fe. Regazzoni había dejado sus sentidas palabras porque, bueno, eran rivales, habían sido hasta hacía muy poco tiempo rivales en la pista, en la Fórmula 1, ¿no? Ese fue otro de los hechos también para destacar. Para escribir un libro. Sí, que escribir un libro. Hicimos en la radio. Sí, para escribir un libro. Eso lo atesora. Sí. Uno lo atesora y le queda para siempre. Bueno, Diego, a ver, ¿qué le preguntás a papi? A ver, ¿naciste con los viajes, los choripanes, la cancha? Sí, la verdad que sí, desde chico acompañándolo. Yo creo que lo que tengo para preguntarle, que esto era una anécdota entre casa, pero cuando volvía el hombre no hablaba. ¿Qué pasaba cuando el operador de radio le pisaba el cassette y le borraba alguna nota? Y sí, a veces pensando en el día después, en el lunes, cuando vos tenés que armar el programa y todo lo demás, o no se había podido grabar un gol, o como decía recién, que algún problema técnico. Y bueno, eso llegaba que en vez de llegar a casa y bueno, salió todo bien y estar tranqui con la familia, uno ya iba imaginando al otro día las críticas que iba a recibir por tal cosa, porque a veces el oyente no comprendía que ahí se había arruinado, porque no había forma, se arruinaba. Después ya mejoró porque si bien por ahí el operador no lo captaba en el cassette o lo que sea ya para ese tiempo en la radio, estaba el audio de la televisora que ya te salvaba, así que los goles prácticamente estaban siempre. Y ni contarte que si alguna vez por un mosquito en ese momento le picó al operador, hizo así al camarógrafo, se quiso agarrar la frente porque lo picó un mosquito y justo le hicieron un gol. Pero bueno, son anécdotas que también quedan. No, ahora pasa. Sin hablar en casa y pasa. Pasa que se siguen olvidando de filmar algunos goles, se pierden a veces. Sí, sigue pasando. Pero bueno, la anécdota quedaba en casa, ¿no? El operador de radio a veces era yo y te mandaba alguna macana el operador, pero bueno, era
un par de días sin hablar, pero después pasaba. Pero Así era que, como operador, sí. el disgusto era como operador y el reto era como operador o como hijo y operador, doble. No, el reto era de padre a hijo irresponsable. Ese era el reto. Claro, todos juntos. Recibía Sí. reto doble. Reto doble. Bueno, Bueno, Diego, así es. lo dejamos para este Bueno, cierre de chicos. móvil y de nota que fue sinceramente espectacular. No, bueno, ustedes lo pidieron y lo vinimos a buscar aquí al trabajo, al Nuno original. Este es el verdadero Nuno. Y vos sos copia, el clon. Exactamente, esta es la copia. Un Gracias, saludo, Diego. abrazo Ismael, un abrazo tremendo. Chao. Un Gracias, Diego. abrazo, Buen fin gracias de semana. gracias y muy amable por siempre tenernos en cuenta. Gracias. Que descanse. Adiós. Chao, Diego. Chao, Diego. Bueno, ahí estaba, Qué ¿no? linda nota. Sinceramente, qué Podemos linda hablar nota. mucho. Hay muchas cosas. Con Ismael nos hemos encontrado muchas veces en las canchas de eso,